Esta es una pelvis, por ejemplo, acá tenemos, esa es su placa simple, donde se ve un incremento de la densidad, ¿no?, de los alerones, y acá se ve en la tomografía cómo todas estas regiones son blásticas. Este es un caso especial, este es un NM de próstata con una extensión a cuerpo vertebral, como lo están viendo ahí al costadito, que también forma un tejido captador de sustancia de contraste en el aspecto lateral del cuerpo vertebral. Es un tejido que ha roto cortical, que es una metástasis ósea, pero que ha roto cortical y se está extendiendo a las partes blandas. Este es un caso raro, pero se puede dar. Normalmente las metástasis se quedan dentro de su hueso, pero por ser extensión de un primario, también pueden extenderse a partes blandas. Entonces, ¿cuáles son los diferenciales de una metástasis? Bueno, puedes tener múltiples otras lesiones, puedes tener lesiones líticas que se asemejen a las metástasis, sí, puedes tener algunas lesiones líticas. Si tienes alguna cierta cantidad de quistes óseos o algunos hallazgos que nunca deberían haber, que no son verdaderamente importantes, puedes tener lesiones benignas que pueden asemejarse. También dentro de las lesiones líticas que se pueden asemejar están las lesiones cuando tienes problemas metabólicos. No son metástasis, pero son lesiones líticas. Hay otras lesiones blásticas que también se pueden asemejar. Las lesiones mixtas, en general, o sea, hay muchas lesiones que pueden ser benignas o que pueden ser de otro tipo de patología, pero que no son metástasis y pueden simular una metástasis. Usualmente son las que tienen que ver con el medio interno, renales, hormonales y vitaminas. Y las lesiones solitarias son muy peligrosas de diagnosticar como extensión de enfermedad, porque necesitas una lesión sola. No puedes decir que es una metástasis directamente, a menos que tengas toda la historia clínica. Otra vez, por eso es importante la historia clínica. Tú tienes una lesión lítica, expansiva, localizada a nivel del fémur, y este paciente no tiene historia clínica de nada, y tiene 30 años, y es deportista, y solamente ha venido porque le duele la pierna. Debería ser un quiste-óseo, a menos que haya sangrado, es un quiste-óseo aneurismático. Pero si tienes un paciente que ya tiene 45, 50 años, tiene antígeno prostático específico elevado, tiene una próstata incrementada de tamaño y tienes una lesión lítica, esa no la puedes catalogar como una lesión benigna. Por más de que pueda tener todas las características de benigna, bordes bien definidos, lesión lítica, que no rompe cortical, etcétera, etcétera, aún si tiene todo eso de ahí, tú tienes que seguirle en el tiempo. Si no la sigues en el tiempo y pierdes al paciente, ese paciente regresa después de 2 años y termina no siendo una sola lesión, sino múltiples lesiones. Ok, lesiones blásticas, y con estas lesiones vamos a terminar. Las lesiones blásticas son múltiples y dependen de la edad. Había dicho un inicio, mucho depende de la edad del paciente, del tipo de lesión que tú puedes encontrar. Desde los menores de 30 años, fibroma nosificante, encondroma, osteosarcoma, osteocondroma, osteomostioide. El osteomostioide es uno de los hallazgos más comunes en calota craneana para cuando un paciente tiene cefalea. Y normalmente no lo encuentran porque simplemente es un hallazgo y porque no le ponen la ventana ósea usualmente. Y los mayores de 30 años ya ves metástasis, infarto óseo, encondroma, puede ser un condrosarcoma de alto grado, un condrosarcoma de bajo grado. Los condrosarcomas tienen matriz condral, ¿no? Entonces la matriz condral es más densa, por eso se le llaman lesiones de aspecto blástico. Blástico es un término un poco antiguo, en verdad. Son lesiones esclerosas, para decirlo de esa forma, ¿no? Y condrosarcoma o osteosarcoma parostal. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Primero vamos a hablar, como dije, otra vez, edad es importante. Osteosarcoma, una lesión esclerótica puede ser en menores de 10 años un osteosarcoma, de 10 a 20, llega la displasia fibrosa, el granuloma eosinofílico, el osteomostioide, el osteoblastoma, ya después de 20 a 40 el encondroma, un islote óseo, un osteosarcoma parostal. Todo depende, edad, historia clínica, antecedentes, todo eso es bien importante. Y de todas maneras, tiene una memotecnia que es en inglés, que se llama I-Vindicate, ¿no? Iatrogénico, vascular, infeccioso, neoplasia
drogas, degenerativo, inflamatorio, idiopático, congénito, autoinmune, trauma y endocrino. Entonces, muchas son las causas de enfermedades blásticas, de lesiones blásticas. Las neoplasias están a la cabeza, pero desde una fractura de estrés te puede confundir con una lesión blástica también, si es que no le haces caso a la historia clínica. Así que cuando sean internos, por favor, y estén mandando una placa de radiografía para una lesión ósea, pongan algo de la historia clínica, no solamente pongan tumor en pierna y nada más. Porque de ahí nosotros no podemos inventarnos qué es lo que le pasó, por qué ha venido, cuánto tiempo tiene, cuánto tiempo de enfermedad tiene esa lesión. Todo eso es importante. Y peor, por favor, o por lo menos, por favor, pónganle la edad al paciente. Esas partes de vez en cuando no las podemos adivinar. Ok, un infarto óseo. Un infarto óseo es una lesión central en la metáfisis o en la diáfisis con un borde serpinginoso pero bien definido. Puede parecerse a lesiones cartilaginosas y normalmente como causa es uso de esteroides, anemia celular falciformes, trauma, enfermedad de Gaucher y trasplantes renales. Los infartos óseos se le denomina infarto óseo cuando estás en diáfisis y metáfisis, pero en epífisis se le considera usualmente necrosis avascular. La más común de todas, la necrosis avascular de cabeza de fémur. Entonces lo que tenemos acá en la imagen son lesiones de bordes definidos, ¿no? Con un centro lítico, pero esclerosas en su parte externa. Esas serían infartos óseos. Vamos a pasar. Esos son los últimos, son 3-4 cositas y ahí terminamos porque llegué tarde y porque no quiero que tampoco el otro profesor espere mucho. No sé si ya habrá llegado el otro profesor, pero en 5 minutos terminamos. Un islote óseo, más bien, a diferencia de la otra lesión, un islote óseo solamente es una lesión, es un hallazgo inespecífico, es un hallazgo que no es patológico. Es una lesión benigna, bien diferenciada, hiperdensa, ¿no? Es un tejido óseo maduro, también se conoce como una enostosis. Es un hallazgo incidental, puede estar en cualquier hueso, pueden ser grandes al momento de encontrarlas porque son benignas, normalmente no tienen clínica, no muestran actividad cuando lo metes a un PET scan o un PET CT. Y en este caso, si es que la flecha no es lo suficiente, voy a poner otra flecha más. Ahí está. Esa es la lesión. Condrosarcoma. El condrosarcoma es una lesión blástica, bueno, es una lesión de matriz condral, por eso se llama blástica, que es bastante común. Normalmente es una lesión de bordes bien definidos, osteolítica, con matriz condroide y con alteración de sus bordes, ¿no? Una alteración de los bordes por la extensión de la lesión lítica. Usualmente tiene dolor, tiene incremento de volumen. El condrosarcoma, cuando crece lo suficiente, se extiende a partes blandas. Como dije, las partes blandas son bien importantes para definir si una lesión es benigna o maligna. En este caso, extensión a partes blandas. En este caso, en esta imagen lo que tenemos es una extensa lesión con matriz condral, con todo esto acá que es hiperdenso, ¿ya? Y miren esto de acá, esto es extensión a partes blandas. Esto es el hueso, este es el límite del hueso. Esto acá son las partes blandas de la cadera. Y acá hay una extensión, aquí hay una diferencia de densidad. Entonces, esto de acá es una extensión de enfermedad. Aún si no saben que esto es un condrosarcoma, esto por lo menos tienen que saber que es maligno. Porque la lesión está por fuera de los bordes de su propia lesión. Granuloma eosinófilo. El granuloma eosinófilo es una lesión de bordes bien definidos, con lo cual ya estamos diciendo que no es muy maligna, ¿no? Que no es maligna, pero puede ser es osteolítica, puede ser esclerótica, tiene incremento de volumen, preferible menores de 30 años, y bueno, tiene sus localizaciones favoritas que irán en el examen, tiene sus diagnósticos diferenciales que probablemente no estén en el examen, o puede ser que sí. El punto es de que esa es una lesión que incrementa el volumen óseo, ¿no? Es expansiva,
Podría ser osteolítica, pero en este caso tenemos un incremento de densidad, ¿no? Entonces es esclerótica. No ha roto la cortical en ningún lado, ¿no? No se ha extendido las partes blandas, ¿ya? No está muy bien definida, pero como no se ha extendido a partes blandas, no le puedo decir que es una lesión maligna. Entonces debería todavía considerarla como las benignas, y en este tipo debería ser un granuloma eosinófilo. También podría ser una infección o cualquier otra, literalmente cualquier otra lesión blástica. La melorreostosis es una patología bien interesante, porque el crecimiento del hueso no es dentro del hueso, sino es en la última capa de la cortical del hueso. No está dentro, está en la cortical. Y tiene una forma de preferencia en huesos largos, y su forma es como la de una vela que se está acabando, ¿no? Que tiene la cera que se está cayendo para los costados. Entonces es una forma de vela, vela derretida. Lo había apuntado ahí. Usualmente es un solo hueso. Usualmente es hacia un solo lado, pero si es muy grande podría circular el hueso, pero la base, la extensión de esta lesión inicia siempre en una sola cara. Puede comprometer todo el largo del hueso, y hay que diferenciarlo de un osteosarcoma. Pero, ¿por qué? Porque estas lesiones también pueden tener reacción perióstica, y como son lesiones medias pediculadas, podrías tener fracturas. Hay un problema con las lesiones benignas, como los quistes óseos. Cuando te fracturas, tienes extensión a partes blandas por edema, y se te hace más difícil saber si una lesión es benigna o maligna. Y hablando de fracturas, creo que esto es lo último ya. La fractura de estrés, que es un incremento en la densidad en una zona por fatiga o por insuficiencia, ¿no? Que le da a los deportistas, le da a los bailarines, le da a gente que o practica mucho un deporte o lo practica mal. Todo tiene una técnica para no lesionarse. El punto es de que es un incremento de la densidad en un área focal que no siempre tiene bordes definidos. El punto de eso es que, otra vez, tienes que tener la historia clínica de deporte, de mucho uso, de mala técnica, ¿no? Para poder tener un diagnóstico diferencial de una fractura por estrés. Si no tienes nada de esa historia clínica, entonces uno tiene que pensar que esa es una lesión ósea nueva, y tiene que comenzar a buscar marcadores tumorales o un primario. Creo que esta es la última diapositiva. Sí. Ok. Entonces les toca una clase más. No es mía, así que yo me voy. Espero que haya un burro aquí por acá, porque le tengo ganas a un stacker cuádruple que creo que ha salido hace poco. ¿Este es mi celular? Sí, ya. Chicos, solamente una cosita nada más. Todas las lesiones óseas pueden tener diferenciales entre ellas. Algunas sí tienen signos específicos. Lo que yo quiero es de que se acuerden una sola cosa. Si una lesión sin trauma previo ha roto la cortical y se ha extendido a partes blandas, 99.9%, eso es maligno. Salvo infecciones. Si hay una infección, ya el juego cambia completamente. ¿Ya? Eso es lo que más quiero que se lleve. Y lo segundo, pongan historia clínica cuando vayan a mandar una solicitud para una lesión. Para todo, francamente. Pero la lesión ósea en específico necesitan urgente información clínica. ¿Ya? Ustedes han visto, no solamente en la edad, localización, tiempo de evolución de una lesión. Es bien importante. Es bien importante. ¿Ok? Ya chicos, muchas gracias.